¿Es posible humanizar una república? Cuando el Estado deja de ser un trámite y empieza a ser un punto de encuentro. Una república humanizada trata a cada ciudadano como persona, no como un número, pero igual son un número. Vas a una oficina pública, sacas tu número, esperas, te llaman no por tu nombre, por el número. Te atienden, te piden papeles que ya entregaste antes en otra oficina para otro trámite que el sistema no comparte con este. Te explican que no corresponde, que falta un formulario, que tenés que volver otro día, te vas con el mismo problema que tratar de resolver y con menos tiempo y menos paciencia que cuando llegaste. Nadie en esa oficina fue cruel, nadie te insultó, nadie te gritó. Y sin embargo, saliste sintiéndote menos persona que cuando entraste. Y eso es lo que pasa cuando un Estado deja de ver personas y empieza a ver los números, expedientes, casos. Cuando eso ocurre a gran escala, el Estado deja de ser una república de ciudadanos, se convierte en una máquina que procesa gente. Hoy vamos a hablar de lo contrario, de lo que sería una república humanizada. No como utopía, como dirección posible, con gente que sepa administrar, que sepa dirigir, que sepa liderar. Por ejemplos concretos que ya puede haber existido en algunos lugares y en algunos momentos. Cuando se habla de humanizar el Estado, mucha gente piensa en algo superficial. Funcionarios más sonrientes, carteles que dicen su opinión nos importa, encuesta de satisfacción al final de cada trámite. Y eso no es humanizar, es maquillaje sobre un sistema que sigue viendo a la persona como un caso a resolver, no como un ser humano con una vida completa. Humanizar un Estado significa diseñar los sistemas asumiendo algo fundamental, que la persona está al otro lado, que la persona que está al otro lado del mostrador no es solo el trámite que vino a hacer. Es alguien que probablemente pidió permiso en el trabajo para venir, que tal vez dejó a un familiar enfermo esperando, que quizá llevaba semanas ahí tratando de resolver esto. Y esta es la quinta oficina a la que lo mandan. Que puede no entender la jerga burocrática y se quiere sentirse perdido en su sistema que no explica nada, también es una forma de exclusión. Un Estado humanizado no es un Estado más blando, es un Estado que entiende que cada interacción con un ciudadano ocurre en el contexto de una vida entera, no en el vacío de un mostrador. La mayoría de los funcionarios públicos no quieren tratar mal a nadie, la mayoría entra a trabajar en el Estado queriendo ayudar. Esperemos. Y sin embargo, los sistemas que terminan operando son fríos, lentos, repetitivos, agotadores, ineficientes, tanto para quien los usa como para quien trabaja en ellos. ¿Por qué? Porque los sistemas se diseñaron para procesar volumen, no para atender personas. Cuando el objetivo de un sistema es procesar la mayor cantidad de casos posibles, cada caso se convierte en una unidad intercambiable, estandarizada, y la persona detrás de ese caso desaparece del diseño. Y el formulario que pide la misma información que otro formulario, porque nadie diseñó que se compartiera la información entre sistemas, la fila que existe, porque es más fácil gestionar un flujo de personas que diseñar un sistema de turnos eficiente. El lenguaje técnico que nadie tradujo a algo comprensible, porque quien escribió el formulario nunca pensó en quién tendría que leerlo sin información legal. Sí. Nada de esto es maldad, es indiferencia de diseño, y la indiferencia de diseño multiplicada por millones de interacciones al año produce un efecto acumulativo, la sensación generalizada de que al Estado no le importas. No es teoría, ya se está haciendo en algunos lugares. Hay gobiernos en diferentes partes del mundo que decidieron rediseñar la experiencia del ciudadano desde otro lugar, no desde la eficiencia del sistema, desde la experiencia de la persona. Ventanillas únicas, en lugar de que el ciudadano tenga que ir a 5 oficinas distintas para resolver lo que involucra 5 áreas del Estado, donde no es que lo vea otro, no es que no entiendo, no es que no sé, en vez de decirte que no sé, no, vaya a otro departamento. Personas desconectadas de sus funciones. Una sola persona en un solo lugar coordina internamente lo que antes el ciudadano tenía que coordinar solo. El trabajo de navegar la burocracia se traslada del ciudadano al Estado, que es donde debería estar. Lenguaje claro, formularios y comunicados oficiales escritos para que la entienda cualquier persona.
no un abogado. Esto suena simple, sin embargo implica un cambio cultural enorme. Significa que el Estado deja de hablarle y de hablar consigo mismo y empieza a hablarle a la gente. Unidades de resolución de problemas, equipos dedicados específicamente a destrabar casos que son atascados sin que el ciudadano normal tenga que iniciar todo de nuevo. A alguien cuyo trabajo es decir, este caso lleva 3 años sin resolverse, voy a averiguar por qué y a resolverlo. Acompañamiento, no solo atención, la diferencia entre los que te digan no corresponde y que te digan no corresponde así, pero hay otra vía, déjeme ayudarlo, es una diferencia que es bastante importante. Pero la persona que la vive es la diferencia entre sentirse abandonada por el sistema o sentirse acompañada por él. Ninguno de estos ejemplos requiere tecnología de punta, ni ser Albert Einstein, ni ser crear el Cristo, ni venir de la luna, ni ser hijo de la estrella. Requieren una decisión, diseñar pensando en quién recibe el servicio, no en quién lo administra, dentro de las posibilidades que tiene también la persona que recibe el servicio. Lo que ningún trámite resuelve, pero toda persona necesita. No hay algo que va más allá de la eficiencia y que pocas veces se nombra cuando se habla de gobierno, la necesidad de sentirse visto. Cuando alguien acude al Estado, muchas veces no es porque todo va bien, es porque algo se rompió, porque necesita ayuda, porque está en un momento difícil de su vida. La pensión que no llega, el subsidio que necesita sobrevivir al mes, el trámite de salud que define si su tratamiento continúa en esos momentos, la manera en que el Estado responde no es solo administrativa, es también un mensaje. Importás, te vemos, vamos a ayudarte. O el mensaje contrario, sos un número más, resuelves esto solo, si no podés, es tu problema. O a mi partido político no le importa o no gana nada contigo, entonces para mí no es importante tu opinión. Que eso es bastante más común al parecer. Una república humanizada no es la que nunca tiene problemas, es la que cuando los tiene le hace saber a los ciudadanos que no están solo enfrentándolos. Y eso no se logra con un decreto. Se logra con mil interacciones cotidianas, cada una pequeña, donde alguien con poder de decisión elige tratar a la persona que tiene enfrente como lo que es, alguien con una vida, con una historia, con dignidad. No es un programa, es una cultura. Humanizar el Estado no es un programa de gobierno que se anuncia, se ejecuta en 4 años y se reporta como logro. Es una cultura institucional. Debería ser una cultura republicana, debería ser la constitución humanizada. Y las culturas no se decretan, se construyen o se permitan. Requiere que quienes diseñan los problemas hayan estado del otro lado del mostrador, o que al menos se hayan tomado el tiempo de observar, de escuchar y de entender qué se siente usar lo que diseñaron. Demasiados sistemas públicos fueron diseñados por personas que nunca van a tener que usarlos. Como las personas... Bueno, hay tantos ejemplos. Requiere medir lo que importa, no solo lo que es fácil de medir. Cantidad de trámites procesados y es fácil de medir. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona resolver su problema desde su perspectiva, no desde la del sistema? Es más difícil y es lo que realmente importa. Requiere dar autonomía a quienes atienden para resolver, no solo para derivar. El funcionario que solo puede decir eso no es acá, no porque sea indiferente, sino porque el sistema no le da ninguna opción o ninguna otra opción. Es un sistema que convirtió a personas que querían ayudar en obstáculo involuntario. Me mareé. Y requiere sobre todo que quienes tienen el poder de cambiar estos sistemas comprendan que cada ciudadano frustrado no es un problema de comunicación, además es un problema financiero, es un problema social, es un problema en cadena y es un desastre. Porque no puede ser que la gente no confíe en las propias instituciones, no confíe en los propios sistemas. Supone que a una persona le pagan para que eso lo haga, para que le pagan. Es información sobre algo que está mal diseñado y que alguien con poder eligió no arreglar o diseñar mal. Una república no es solo un sistema de gobierno, es una promesa de que el poder existe para servir a quienes lo otorgan o se les otorga, no al revés. Cuando esa promesa se cumple solo en una teoría, en un no sé qué, en una farándula, en la tontera que se le ocurra, en la constitución, en los discursos, pero en la práctica el ciudadano se siente como un número, como un caso, como un trámite, como una persona ignorada y además destruida y violentada, la promesa está incumplida, aunque nadie haya hecho nada ilegal. Porque las leyes no necesariamente están hechas para la gente, están hechas para los que hacen las leyes.
Humanizar la república no es suavizarla, es cumplir lo que se prometió desde el principio, que existe para las personas, está hecha por las personas y desde las mismas personas, todas, cada una. Y eso no requiere inventar nada nuevo, requiere voluntad, requiere criterio, requiere conocimiento, no solamente un título. Porque de alguna forma, si hay tantos títulos o como tantas acreditaciones, ¿por qué pasan los problemas que ocurren? Si hay tanta persona que leyó tanta cosa y tiene tanto posgrado y de tanta cuestión, ¿por qué en el mundo no están resueltas todas esas cosas con esas personas tan supuestamente hipercapacitadas? ¿Por qué no sucede? La misma voluntad que decide diseñar un formulario claro en lugar de uno confuso, que decide coordinar entre oficina en lugar de hacer que el ciudadano coordine solo, que decide mirar a los ojos a la persona que tiene enfrente y tratarla como trataría a alguien de su propia familia si estuviera en esa situación. Una república humanizada no es un sueño imposible, es simplemente una república que cumple su propio nombre, que hace, se supone que se llama república, no se llama, no sé, cerro, montaña, piedra, salvoconducto. Si esto te hizo pensar en una experiencia donde te sentiste tratado como un número, o en donde se hicieron las cosas de una manera y no fuiste ignorado y no te respondieron, esa diferencia que sentiste no es casualidad, es un diseño. Y ese diseño se puede cambiar cuando suficientes personas se mueven para que cambie. Se mueven, no queman una ciudad. Compártalo, discútalo, cuente su experiencia, porque mientras sigamos aceptando que así son las cosas, adivine qué va a pasar. Mientras usted no tome una posición, adivine qué va a pasar. Si usted cree que esta cosa da lo mismo y que nunca se va a acabar, adivine qué va a pasar. Y quizás alguna persona que está luchando por ti no va a encontrar la suficiente capacidad para luchar por ti, porque tú mismo te vas en contra de ese mismo que está luchando por ti. Eso. Así que, ¿usted considera que la república puede ser humana? ¿Usted qué cree que es ser humano? ¿O ser humano es ser un macaco? ¿Ser humano es ser un perrito? ¿Ser humano es ser un ser con emociones? ¿Ser humano es tener alma? ¿Ser humano es ser un religioso racional? ¿Ser un religioso extremista? ¿Es vivir en una caja repleta de creencias? ¿Es ser una persona que explota? ¿Eso es ser humano? Ser humano es ser una persona que es ignorante, que no entiende lo que le dicen. ¿Usted es un árbol o es una persona? ¿Cómo podrías tú, desde lo que haces y lo que deberías dejar de hacer, el aportar para que alguna república sea humanizada? Si es que la república es la respuesta, porque yo creo que no es la respuesta.